Qué bendición poder verlos una vez más, qué bendición poder tener esta oportunidad para alabar al Señor, para honrar su nombre, para cantar. Y qué bueno, sería que nos pongamos todos de pie. Vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor, recordando que el único dador de la vida eterna es el Señor. Y como Él vive, nosotros también viviremos junto con Él. Recordando que no tememos el mañana, no tememos lo que va a pasar, sino que estamos seguros a dónde vamos a ir. Y por esa razón, démosle la gloria a Él y cantemos para comenzar este servicio porque Él vive, recordando que Él murió, pero también resucitó. Entonces, alabemos el nombre del Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Vamos a decir porque Él vive. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Van a cantar las damas. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, todos juntos. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Caballeros, Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor. más a Jesús veré. Mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. La vida vale porque Él vive, porque realmente nosotros hemos tenido la oportunidad de decirle al Señor que queremos vivir para Él. Y como lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros podemos preguntarle al Señor muchas cosas,
Por ejemplo, ¿cómo recibimos el bien y rechazamos el mal si sabemos que Él es Señor soberano? ¿Cómo creemos en Él en el momento bonito, en el momento agradable, pero en la escasez es donde empezamos a dudar y a sufrir un poco? Realmente que nuestra vida sea para glorificarle al Señor y, como lo dice esta canción, que sea su nombre bendito en todo tiempo. Cantemos juntos, Vivir es Cristo. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo te he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar? ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos. Fija
mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Bendito Dios y Padre eterno, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu fidelidad, Padre. Gracias porque, como lo hemos cantado hace un momento, Señor, bendito sea tu nombre en todo tiempo. Que tu voluntad perfecta sea realizada, no solamente en nosotros, sino en todos, Señor eterno, los que tengan la oportunidad de escucharte, los que tengan la oportunidad de recibirte, Señor, de ser salvos, Padre Santo. Nosotros sabemos que hemos tenido algo que se llama gracia, que es algo que no vamos a merecer jamás, pero que por tu amor y misericordia tú permitiste, Padre, para que nosotros pudiéramos cantar ahora, para que nosotros pudiéramos estar, Señor, frente a ese trono de la gracia, alcanzando esa misericordia y hallando gracia para ese oportuno socorro. Gracias, Dios eterno, por la oportunidad. Gracias, Dios eterno, porque podemos honrar tu nombre y glorificarte. Ahora, Padre Celestial, queremos pedirte que prepares nuestro corazón y que nosotros también podamos tener ese corazón dispuesto para escudriñar, para inquirir tu palabra y que realmente la podamos meditar hasta el final, Señor eterno, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, podemos tomar asiento. Pastor Héctor. Bueno, ya dentro de poco, ya. ¿Listos? Ya llegó la luz nuevamente. Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Buenos días. Bueno, ya saludó a su hermano que está ahí, al lado. Dígale a su hermano, Dios le bendiga, la gracia del Señor está sobre ti. Dígale también, hermano, no me vaya a distraer mientras escucho la palabra, dígalo. Hermano, si me coge el sueño, pellizqueme, dígale. Pasito, eso sí. No abuse. Y también a los hermanos que están a través de los medios, invitados también, hay invitados acá esta mañana, gracias a Dios por sus vidas, familiares que se están conectando también a través de las redes, que nos están viendo. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos hoy, a traerle lo mejor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro esfuerzo. ¿Con quién hablo en esta semana? ¿Con quién he hablado? A ver, cuénteme. Con Juan, ¿con quién más?
Con Mateo. ¿Con quién? ¿No más? Uy. Con Lucas. ¿Quién más? ¿Con quién más estuvo hablando esta semana? Josué. Con Josué también. Estuvimos hablando con Ezequiel, ¿no? Estuvimos hablando también con Ezequiel esta semana. Y bueno, gracias a Dios de verdad por su palabra. Gracias a Dios por la iglesia. Yo creo que compartiendo con algunos hermanos y hermanas el gozo que da, ¿cierto? El gozo que da de venir. Es algo que experimentamos como creyentes. Queremos estar acá un domingo. Si usted no quiere estar, pues se va a perder ese gozo que el Señor nos da de venir a la congregación y compartir voz con nuestros hermanos para glorificar el nombre santo de Él, de nuestro Señor. Hemos sido rescatados de una vieja y vana manera de vivir. Entonces, ya nosotros no somos iguales al ciudadano de a pie. Ya nuestros pensamientos, nuestros deseos, la manera como respondemos a las luchas es diferente. Ya no queremos los mismos deseos que tiene el mundo y eso nos hace diferentes, ¿cierto? Nos hace diferentes. Hoy seguimos entonces, continuamos con el libro de Josué, capítulo 23. 23, hoy. Yo espero que esto también sirve muchísimo porque cuando hablamos de un estudio expositivo consecutivo, como lo hemos llevado, ya ustedes en la semana pueden ir preparando también la lectura. Algunos sé que han preparado la lectura de Josué 23, la han preparado, vienen con esa lectura acá y es fabuloso porque va a ser mucho más nutrido, ¿cierto? La enseñanza va a ser mucho más profundo lo que Dios va a estar obrando en su corazón. Entonces, este estudio hace que cada uno de nosotros nos podamos anticipar a la predicación que tenemos el próximo domingo. Entonces, yo espero que ustedes ya saben la dinámica, siempre lo hacemos de esa manera. Hay hermanos muy juiciosos que se anticipan en el estudio de lo que vamos a ver hoy y eso es una bendición. Es decir, no llegar así en frío, sino, uy, ahora sí me quedó más claro, ahora podemos profundizar, entiendo otras cosas que no había entendido. Y por eso la Biblia es, como dice ella misma, el testimonio es viva y eficaz. Es decir, podemos leerla 100 veces y no es lo mismo, no es como leer el álgebra Baldor, ¿no? Usted ya resolvió los problemas y ya, no hay más que resolver, sino que la Biblia es viva y eficaz. Es decir, cada vez que nos acercamos y entramos a la Biblia, hay algo diferente para nosotros. Josué 23, como vamos a leer todo el capítulo que son 16 versículos, nos va a hacer entender que ya estamos llegando y nos quedaría un capítulo para el cierre de este libro. Es decir, que hemos abarcado una buena parte de la historia, no solamente de la historia de la salvación, sino de la historia universal, en este caso, porque son acontecimientos que creemos que acontecieron tal como lo relata la Biblia. Eso es lo que creemos que pasó y así como lo relata la Biblia está perfecto. Exhortación de Josué al pueblo es el título que posiblemente en algunas Biblias esté, de pronto puede variar de acuerdo a la versión, pero en este caso, en mi versión aparece exhortación de Josué al pueblo. Es decir, que Josué ya hemos visto que está entradito en edad, en años, ahora está más reflexivo, ¿cierto? Los años nos vuelven reflexivos, los años nos vuelven de una profundidad reflexiva casi constantemente. Todo estamos reflexionando, todo estamos cuestionando, todo estamos pensando, ¿cierto? Dice acá del versículo 1 en adelante. Hay que ustedes me sigan en la lectura y también a los que nos están viendo a través de los medios también que puedan estar en la lectura que vamos a tener hoy. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suertes, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol,
Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerás Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Aquí nosotros delante tuyo, con temor reverente, con ese temor hacia ti, bendito Señor, en reverencia, en respeto, Señor, en reconocimiento que quien habla eres tú, Señor. Tú has hablado a este pueblo y hoy tú hablas a tu iglesia, Señor. Haznos sensibles a tu guianza, a tu instrucción, Señor. Inquiétanos a seguirte, inquiétanos a ser sensibles y a no endurecer nuestros corazones delante tuyo. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta exhortación de Josué está promediando aproximadamente 100 años hasta esta altura del paseo. Hace 8 días creo que preguntaba, o cuando veíamos Caleb, ¿quién tiene 85 años ya acá? Levante la mano. ¿Quién tiene 85 ya? Ya casi. Uy, hermano, le faltan 15 todavía, creo. ¿No? ¿Quién tiene 100 años? ¿Quién ha tenido 100 años? Así que en la medida en que nos vamos acercando, en teoría, hacia el final de nuestros días, porque no sabemos cuál es el final de nuestros días. El final de nuestros días puede ser a los 20 años, los que tienen 19, 21 años, puede ser aún en los bebés. Es decir, Dios tiene en su mano el poder de la vida y el poder de la muerte. Nosotros tenemos en nosotros la ignorancia de cuándo será la muerte. Aún las personas que quieren acabar con su vida no saben si van a morir realmente. Así que Josué, igual que Pablo, ve acercarse, ¿cierto? Pablo, y hay como un sentir, como una seguridad de que sus días están, ¿qué? Próximos. Eso no viene de un arrebato, eso no viene de una tristeza, eso viene después de años y años de escuchar y hacer la voluntad de Dios. Viene como resultado de una convicción de que ya lo que hemos hecho es lo que Dios nos ha mandado hacer en la vida. Así que Josué no está hablando acá de
cuánto me tocará de pensión, y ahora la liquidación, y ahora quién me va a pagar todo lo que yo he hecho, y yo ahorrando en la EPS toda la vida en el fondo de pensiones, y ahora lo único que me resta es más trabajo, más trabajo porque le queda más trabajo. Así que Josué lo que quiere dar en sus últimos minutos, aprovechar, no es para reclamarle al Señor, no es para decir, uy, me faltó esto, es para exhortar al pueblo a que siga obedeciendo al Señor, a que solamente la seguridad de una vida con propósito, una vida segura, solamente es el resultado de obedecer al Señor. Si usted se da cuenta, y yo sé que usted estuvo contando, haciendo esta contabilidad acá, la expresión Jehová vuestro Dios, yo sé que usted lo contó cuántas veces aparece ahí en el capítulo 23, yo sé que mientras usted estaba leyendo, usted contó las veces que aparece ahí. Me imagino que como un buen lector, usted, ay venga, ¿cierto? Pues yo voy a hacer, bueno, yo sé que por el tiempo en la iglesia y todo, pero resulta que la expresión Jehová vuestro Dios en todo el Antiguo Testamento y en toda la Biblia aparece 136 veces Jehová vuestro Dios. 136 veces. De esas 136 veces, 28 Jehová vuestro Dios aparece, ¿dónde aparece? En el libro de Josué, ¿cierto? Y de esas 28, 13 veces aparece en el capítulo 23 del libro de Josué. Usted va a contar en el capítulo 23 del libro de Josué 13 veces la expresión Jehová vuestro Dios. Es decir, en este solo capítulo está contenido el 10% de todo lo que contiene la Biblia en cuanto a esa expresión Jehová vuestro Dios. Así que eso debe llamar nuestra atención, así que esto debe hacernos recordar, porque Josué lo que está haciendo acá es una exhortación, pero esa exhortación está invitando al pueblo a que vea la historia, a que recuerde de dónde lo sacó, a que recuerde todo lo que Dios ha hecho, porque finalmente nuestra fortaleza, y por eso está escrita la palabra, nuestra fortaleza viene de lo que Él ha hecho. Es decir, que la seguridad, y una de las cosas, ¿por qué la Biblia es diferente a cualquier libro escrito sobre la faz de la tierra y sobre el universo? ¿Por qué es diferente? Porque es la palabra profética más segura. Es decir, que todo lo que se escribió en clave profética se cumplió tal como la Biblia lo había expresado. Tal como. Así que esta palabra profética, la seguridad que tenemos del cumplimiento, es que así como se cumplió en la historia lo que ya se cumplió, tenemos una esperanza de que lo que falta por cumplir, se cumplirá. Dios viene por su iglesia, ¿sí o no? Claro que sí. Cristo viene por su iglesia, ¿usted lo cree? Por supuesto. Cristo quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Lo cree? Claro que sí, porque también lo expresa. Así que Josué va a ser un recordatorio, y finalmente ese recordatorio tiene que quedarles muy claro en la historia quién hizo la obra en ellos, Jehová vuestro Dios. En el presente, ¿quién está haciendo la obra por ellos, por el pueblo? Jehová vuestro Dios. ¿Y quién va a cumplir esa obra en ellos? Jehová vuestro Dios. Oiga, pero qué insistencia. Sí, pero es que nosotros somos ¿qué? Muy desmemoriados, mis hermanos, muy desmemoriados. Nosotros nos acordamos, si usted se da cuenta, los motivos de oración nos acordamos divinamente. Uy, de verdad que estamos pasando una calamidad y esos motivos de oración sí los recordamos. Pero se nos olvida los motivos de agradecimiento delante de Dios. Se nos olvida agradecerle cada mañana, cada día. Es decir, que hay tantos motivos de agradecer. ¿Usted sí reconoce que hay mucho que agradecer a Dios? Claro que sí, por la vida, por esta mañana poder desayunar, levantarnos, respirar, ver, oír, caminar, poder tomar un Transmilenio, un bus, venir en carro, por un trabajo, por la familia, por la iglesia, por sus propósitos, por su palabra, por su Santo Espíritu, por la obra redentora de Cristo, por la sangre de Cristo. Es decir, hay muchas cosas por darle gracias a Dios, pero ¿qué? Se nos olvida. ¿Y por qué se nos olvida? Es que la historia lo registra así. Es que el pueblo se olvidaba. El pueblo viendo la columna de fuego, el pueblo viendo las plagas, el pueblo viendo todas esas maravillas, y ya en el desierto, un año después, o mejor, al día siguiente, ya se les había olvidado
el poder que Dios había desatado en Egipto a través de las 10 plagas. Ya se les había olvidado. Ya estaban renegando por la carne, por todo lo que estaban, la comida que tenían en Egipto. Entonces ya está, se les había olvidado, ¿cierto? Así que nosotros, mis hermanos, si usted ya leyó la Biblia en un año, ¿cierto? O ya la leyó toda, ¿qué hay que hacer? Volverla a leer. Y si la volvió a leer, ¿qué hay que hacer otra vez? Seguirla leyendo. Y la leyó 3 veces, hasta ahí no más, porque pues ya las 3 veces usted la tiene en memoria. No. ¿Qué pasa? Seguirla leyendo. Seguirla leyendo. Y eso me hace acordar de una película de este actor morenito, ¿cierto? Negrito, en donde él en esa película se memorizó ¿qué? Toda la Biblia, ¿se acuerdan? Muchos la vieron, ¿no? El libro de los secretos, creo que se llama. Entonces, al final, uno ya descubre que este hombre era invidente. Oiga, este hombre no veía, ¿cierto? Era ciego. Es que esas películas nos cogen de sorpresa. Y no solamente que era invidente, sino que se había ¿qué? Memorizado toda y cada una de las palabras, ¿cierto? En el principio creó los cielos y la tierra, coma, y tal, y punto y coma, 2 puntos. Oiga, ¿será que podemos tener esa capacidad? ¿Será que si le pedimos a Dios esa capacidad, Dios dice, no quiero que la memorices? Yo creo que sí. Si le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de memorizar, de retener, de entender, pues Dios quiere, está deseoso que nosotros le pidamos en oración esa capacidad. Así que Josué quiere dejar muy claro que no se les olvide lo que hizo Dios en el pasado, que no se les olvide lo que hizo Dios en el presente, lo que está haciendo, pero que no se les olvide lo que va a hacer ¿quién? Dios en el futuro. Y de hecho, cuando Dios se presenta al pueblo y cuando da los 10 mandamientos, ¿cierto? También dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Éxodo 20, ahí está presentándose. ¿Por qué se presenta? Para que el pueblo no se le olvide quién está hablando, quién está dando los mandamientos. Es decir, tenemos necesariamente que estar recordando que nos levantamos por la gracia de Dios, que trabajamos porque el Señor nos permite trabajar. Si Él no quisiera, pues nos deja en la cama, eso sí, téngalo por seguro. Si no quisiera que hoy nos levantáramos, no permitiría eso, pero Dios está permitiendo, tiene el control de todas las cosas, así que no se nos olvide eso. Eso va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que el pueblo en medio de la batalla y en medio de cada victoria no dijera, uy, es que nosotros sí entrenamos duro. Es que eso es por nuestra disciplina, ¿no? Es que eso, de verdad que somos duros. Oiga, qué buen trabajador soy. Uy, mire, saqué la mejor nota en la universidad. Es que eso, y nos damos picos al frente del espejo, ¿no? Uy, tan inteligente. Uy, papi, ¿cierto? No, se nos olvida en medio del trabajo que quien nos da el poder, la gracia para ser buenos trabajadores y cumplir, ¿es quién? El Señor. Se nos olvida que en la universidad, en los estudios, ¿quién nos da la gracia para? Pues el Señor. Se nos olvida. Que al mundo se le olvide y lo tenga y lo ignore, a eso es problema del mundo. Pero que un cristiano ignore la gracia de Dios cada momento de su vida, esas son palabras mayores. Y Josué tuvo que repetirle al pueblo en ese capítulo 13 veces, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿qué hizo el Señor esta semana en su vida? ¿Qué hizo? ¿Hizo algo o no? ¿O se mantuvo así como alejado, como quietico, como que lo dejó en visto? ¿Sí lo dejó en visto? Usted le habló al Señor y el Señor le aparecen los 2 chulitos y no le contesta. Otros prefieren los chulitos grises, yo no tengo ni idea por qué, bueno, todo incógnito. Pero al fin y al cabo, ahí están, ¿cierto? Y usted dice, oiga, me dejó en visto. Me dejó en visto. ¿El Señor lo dejó en visto esta semana o no? Uy, ¿al resto sí? Ah, bueno. ¿Qué hizo? O sea, recuerde el Señor que hizo esta semana en usted. ¿Qué hizo? ¿Cierto? Uy, algo, ¿cierto? Recuerde usted el milagro. Nosotros recordamos milagros de parte del Señor. Habrá unos por encima de otros, ¿cierto? Habrá unos que recordamos. Recuerde en este momento cuál fue el mayor milagro que usted tenga de parte de Dios, ese recuerdo que Dios hizo en su vida, ¿cierto? Tenga ahí, recuerde, a ver, uy, el Señor esta situación, me sacó de la sombra de valle de muerte, me sacó de... ¿Sí tiene presente algo? Ese recordatorio va a ser reconocerle a usted
que si en algún momento usted estuvo al punto de la muerte, cuando se vuelva a presentar ese momento, el Señor lo puede sacar de ahí. Así como lo sacó en el pasado, lo puede volver a sacar en el futuro. Así es. En cualquier prueba, así como obró Dios en el pasado, puede estar obrando en el futuro. De la misma manera. Así de sencillo. Entonces, es nuestra fortaleza. Josué quiere dejar muy claro, en versículo 3 incluso está diciendo esto. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado. ¿Por quién? Por vosotros. Por vosotros. ¿Ya? Así que él está recordando, ojo. Es un recordatorio, está dando un repaso, ¿cierto? Y en el versículo 4 sigue recordando. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. ¿Quién les dio esas naciones? ¿Quién? Dios. ¿Quién les había prometido esas naciones? ¿Quién peleó por ellos? Que no se les olvidara eso, por favor. No se les olvide que es Jehová vuestro Dios. Ojo, Él, ¿cierto? El mismo que los ha creado, es el mismo que los ha sacado de la tierra de Egipto. No solamente eso, es el mismo que les ha dado, ¿qué? La tierra prometida. Todo eso es presente para el Señor, para el pueblo. Ahora, ese pasado, para ellos, en el versículo 5 hay una promesa. Y esa promesa está vinculada a esa obra que Dios ya había hecho en ellos. O sea que no solamente lo que hizo, sino que lo que va a hacer. Y versículo 5 acá. Y Jehová vuestro Dios, ¿qué? Las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová, ¿quién? Jehová vuestro Dios os ha dicho. Es una promesa para el futuro. Así como ya lo hizo, lo seguirá haciendo. Pero no se olvide quién. Jehová vuestro Dios, ¿cierto? Nuevamente. Y esto es interesante porque finalmente tenemos que recordar que Dios ha escogido al pueblo de Israel como instrumento de justicia para echar, ¿cierto? Para arrasar esas naciones, para matar esas naciones que estaban en la tierra prometida, pero que eran naciones que habían rechazado el plan de Dios, que eran naciones paganas, que eran naciones idólatras, que eran naciones inmorales, que no se sujetaban al plan de Dios. Por eso Dios lo que hace es echarlas de ahí, de esa tierra. Recordemos que no es un exterminio nacional por ser extranjeros. Recordemos que de hecho cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, habían también extranjeros con el pueblo. También había promesa para los extranjeros que quisieran sujetarse a las normas y a la ley de Dios. Recordemos que si el extranjero que morara en la casa quería participar de la Pascua, pues entonces circunciden a todo varón. Es decir, no tenían eso prohibido. O sea, si el extranjero circuncide, ahora sí participe de la Pascua. Es decir, que no es un exterminio, no es, ¿cómo se llama esto? Un genocidio por ser extranjero. No, porque aún en esas naciones, la gracia de Dios obraba en medio de esas naciones. Recordemos en la genealogía de Mateo, como en la genealogía de Mateo, allá capítulo 1, acordemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aparece Tamar, ahí aparece Ruth, ahí aparece Rahab, ¿cierto? Es decir, que por pura gracia y por pura misericordia, sin ser, ¿cierto? Vienen y son pertenecientes a la nación y no solamente eso, sino al linaje de nuestro Señor, dándonos una gran enseñanza. De verdad que la gracia de Dios alcanza hasta lo último de la tierra. Pero el pueblo de Israel tenía que cumplir algo, que no se olvidara de la palabra de Dios, que no se olvidara de sus mandamientos, que no se olvidara de sus estatutos. Es decir, que tenía que tener presente, porque efectivamente ellos tenían que cumplir. No se olvide, ¿cierto? De esa palabra. Aquí y Josué está diciendo estoy alistando maletas, ¿cierto? No sé si usted ya tiene ese sentimiento hoy en su vida. Yo ya estoy alistando maletas,
¿Seguro? Ah, bueno, entonces no sabemos. Bueno, podemos ir a la calle hoy de pronto y mañana estemos acompañando en esas maletas a un hermano. No sabemos, ¿cierto? No sabemos. Así que tenemos que estar listos en cada momento. Así que tenemos que estar preparados haciendo la buena obra. De una de las cosas es que lo más peligroso para un creyente, o mejor para el pueblo de Israel, lo más peligroso es la mala memoria. Porque la mala memoria, ¿cierto? La buena conciencia es resultado de una mala memoria. Yo no he matado, yo no he hecho nada, pero lo otro ¿qué? Si ha hecho cosas indebidas, si ha tenido pensamientos indebidos, de eso sí no nos acordamos, ¿no? Pero efectivamente algo que va a hacer y va a afectar es la memoria. El pueblo tenía que recordarlo con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Listos? ¿Qué dice acá? Miren lo interesante, porque finalmente lo que está haciendo Josué no es otra cosa que lo que aparece, ¿cierto? O sea, lo que aparece en el versículo 6, lo que aparece en el versículo 6, 23, dice acá: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello a diestra ni a siniestra. Él está recordando unas palabras que aparecen en el primer capítulo, ¿se acuerdan? Josué capítulo 1, versículo 7. Es decir, Josué no está improvisando. Josué lo que está es recurriendo a lo mismo del inicio de su ministerio activo como tal, porque dice acá: solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, no valiente, muy valiente. ¿Para qué? Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice ese versículo 7: no te apartarás de ella. ¿A dónde? Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, fíjense ustedes, podríamos decir 40, 60, bueno, casi 60 años, no sé, podría estar, sí, casi 60 años, bueno, no sé, 50 más o menos, llamémoslo. Josué no ha perdido de memoria esa orden, esa instrucción. No ha perdido de memoria, es decir, ahí la tiene presente para cumplirla. Ahí la tiene presente que tiene que guardar la ley de Moisés, que no se puede desviar ni qué, ni a izquierda ni a derecha. Y miren, ¿usted cree que Josué pasó dificultades? ¿Sería? No. ¿Sería que el pueblo no tenía dificultades con el pueblo de Israel? ¿Sería que la tuvo fácil? ¿Usted se imagina las manos de Josué empuñando espada durante cuántos años? ¿Cómo te estarían esas manos, no? Empuñando espada y guerreando y todo esto, ¿cierto? ¿Usted tiene las manos ya callosas de empuñar esa espada? ¿Sí? O las tiene blanquitas, así como de médico cirujano. No, eso ni la Biblia la cojo con pinzas para que no se me dañen los dedos, ¿no? No, es decir, Josué le tocó duro. Y a pesar de sus luchas, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus guerras, a pesar de la confrontación que tuvo con el pueblo, a pesar de que le tocó un lugar bien interesante, porque acordémonos que Moisés no era como muy querido por el pueblo, ¿no? El pueblo le renegaba, no era muy querido, el pueblo más bien simpatizaba con Aarón, ya lo vimos en otra enseñanza, ese sí era un líder, ese era empático, Aarón sí era, pero Moisés no, pero Josué heredó el carácter prácticamente de Moisés, ¿cierto? Un líder, y tuvo que pelear, y tuvo que luchar. Y en su primera batalla, acordémonos, en Jericó, vence y después aparece este hombre Acán, ¿cierto? Esa familia, y no, es que qué tragedia, ¿cierto? Es decir, haciendo una buena obra y aparecen estos lunares en el pueblo, pero eso es parte de la vivencia y es una enseñanza también para nosotros como iglesia. Muchos que empuñan el arma y otros que sencillamente están pensando en su propio beneficio. No están pensando en iglesia. No les duele el pueblo, no les duele la iglesia, sencillamente sacando provecho a ver qué, ¿cierto? Así que Josué, a pesar de tener tantas, porque es que acá solamente registramos eso en 24 capítulos, pero usted imagínese, si Josué hubiera creado un diario personal, ¿cómo sería ese diario personal de Josué?
a esta familia, esta tribu, esta no sé qué. Y mire, y claro, Josué no se queja, Josué no se lamenta, Josué no es una persona que está quejándose ni por su edad, ni por las luchas que tuvo. Josué no es quejambroso, ¿ya? Josué realmente aprendió que es depender de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos, ¿usted se ha quejado alguna vez? La persona que más se queja es la que menos le gusta depender de Dios. Es así porque es que le gustan las cosas a su acomodo. Entonces viene y la queja. ¿Y por qué por esto? ¿Y por qué no me dio esto? ¿Y por qué me dio esto? ¿Y por qué el otro sí tiene? ¿Y por qué no me puso a mí? ¿Y por qué? Quejas y el pueblo se quejaba, ¿no? Pero Josué en todo el tiempo se mantuvo ¿qué? Firme, y le estaba transmitiendo al pueblo su verdadera herencia y de dónde provenía su firmeza. ¿De dónde? De ser fiel a Jehová, vuestro Dios. No lo hagan a su manera, en otras palabras. No hagan la obra a su manera porque va a venir la tragedia, va a venir la derrota. Háganlo a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Es mucho más fácil hacerlo a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la manera de Dios, tenemos el respaldo ¿de quién? De Dios. De Dios tenemos el respaldo de Dios. Si lo hacemos a nuestra manera, tenemos el respaldo propio. Entonces, ¿a quejarse a dónde? Por ahí ustedes saben más Biblia que yo. Está en algún proverbio, ¿no? Así que Josué va a ser fundamental. Nos da una gran enseñanza de integridad, que las luchas, que el rechazo del pueblo, que sus dificultades y que su edad, ¿se acuerdan Caleb? Caleb a sus 85 años se sentía intacto. Uno a sus 35 ya le duele todo, ¿no? Uno, los callos, le salen callos, los dolores, las articulaciones. Y Josué nos da otro ejemplo, otro modelo que ya está llegando, pero este hombre ahí está animando al pueblo. Ahí está animándolo. Mire, no se olviden de Jehová, vuestro Dios. Jehová, vuestro Dios. Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque finalmente va a venir un tiempo de calma. Así que Josué está alistando ese tiempo de calma porque sabe efectivamente y ya por experiencia en el desierto que cuando hay tiempo de calma, cuando Dios ya está haciendo la obra, como que nos relajamos, se nos olvida todo. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios y entonces comenzamos a hacer las cosas a nuestro acomodo, comenzamos a hacer las cosas conforme nos parece. Miren lo interesante. Así que esta instrucción que encontramos en Josué 1:7 la volvemos a replicar en Josué 23:6. Pero es una exhortación, primero, que siempre el pueblo tenía que vivir agradecido por la bondad de Dios. Siempre tenía que vivir agradecido por la bondad de Dios. El solo hecho de escoger al pueblo de Israel ya era un acto de agradecimiento que el pueblo tenía que tener presente. ¿Por qué? Porque no fue por los méritos del pueblo que los escogió Dios. ¿Qué más? Dice, recuerda, no se desvíen ni a ¿qué? Ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto? Y dice acá, he aquí, versículo 14 del capítulo 23. He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas que han dicho os ha acontecido, no ha faltado ninguna. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también que Jehová, palabra mala. ¿Se acuerdan de Deuteronomio? El camino de la vida, el camino de la muerte. Bendición o maldición. Si cumples, vas a recibir ¿qué? Bendición. Si desobedeces, vas a recibir ¿qué? Maldición. Ahí está. O sea, no hay un tercer camino. No hay una obediencia a medias. No hay una obediencia a medias tintas. Hay una obediencia completa, que eso tiene que quedar muy claro para nosotros. ¿Qué sucede entonces? Pero si así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho también, traerá Jehová sobre vosotros ¿qué? Toda palabra mala. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios. Es decir, ¿Dios los escoge para destruirlos? No. Dios los escoge para cumplir en Él las promesas y que ellos cumplan el propósito, pero si desobedecen, ¿qué pasa? Los destruye. Por eso la parte del pecado, y por eso el pecado de Acán, ¿no? Vivimos, sí, Acán estaba ahí luchando con ellos, pero Acán estaba pensando en su propio ¿qué? Beneficio. Él no estaba pensando en clave congregación, él no estaba pensando en clave pueblo, él estaba pensando, imagínense todo lo que Dios había hecho y él quiso ¿qué? Apropiarse de lo que no le correspondía a su manera. A su manera. Eso no es una buena idea, mis hermanos. No es buena idea que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera en los términos que Dios ha establecido. No, es en los términos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues obviamente para conocer la voluntad de Dios, ¿qué? Hay que ¿qué? Leerla. Muchas veces se da el ejemplo que así usted no lea el código de tránsito, por decir algo, y usted se pasa el semáforo en rojo, ¿usted qué va a decir? ¿Qué le van a poner? ¿Una multa, cierto? ¿Y usted qué va a decir? Oiga, yo ese punto no lo leí, oiga, tan rocho, ¿no? Así que no me puede poner multa. No. Esto se trata de que Dios ha establecido para que leamos la palabra, para que el pueblo se guarde su corazón, guarde su integridad. Imagínense, es duro, digamos, uno dice, uy, pero es que da como coraje y podría uno como estar estrangulando a este pueblo, ¿no? Todo lo que el Señor hizo por ellos y ellos persistían en su pecado. Oye, persistían en su pecado. ¿Pero acaso estamos lejos, iglesia hoy, siglo XXI, de eso? Todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y muchas veces persistimos. Es más, a veces hasta buscamos el pecado. Después de todo lo que Dios ha hecho. Nos ha rescatado, nos ha bendecido, nos ha dado vida eterna. Es decir, tantas cosas y el pueblo por eso tenía que recordar. Recuerden, por favor, todo lo que Dios ha hecho en ustedes. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová ¿qué? Se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra. Claro. Es decir, Dios nos da la libertad, atención, de hacerlo a nuestra manera, ¿sí o no? Da la libertad. ¿Usted quiere hacerlo a su manera? Hágalo, perfecto. No es buena idea. Pero a veces somos tan testarudos que ¿qué? Que lo queremos hacer a nuestra manera. A nuestra manera. Hoy hablando de misiones, alguna vez conocí un personaje y hay locuras en el pueblo, incluso a los que se llaman cristianos, ¿cierto? Y este hombre estaba alistando maletas que se iba a la selva a predicar el evangelio y pues las preguntas normales que uno, bueno, comienza a indagar y qué iglesia lo envía y cómo se preparó y este hombre, ¿cuál iglesia? Yo no necesito iglesia para ir a predicar el evangelio. ¿Cuál preparación? ¿Cuál seminario? Yo ya tengo la Biblia, ¿cierto? Entonces encuentra uno personas raras, ¿cierto? De verdad. Después de todo lo que la Biblia nos ha enseñado en el orden, en cosas, y seguimos y persistimos haciéndolo a nuestra manera. Haciéndolo a nuestra manera. Y el pueblo quería hacerlo a su manera. El pueblo va a pasar, y cuando veamos el libro de Jueces, ¿cierto? Vamos a ver por qué. ¿Qué pasó en Jueces? Ese libro tan pesado, ¿cierto? Denso, ¿no? El libro de Jueces es denso, ¿no? Tiene problemáticas densas, ¿cierto? O sea, leer Jueces sin leer Josué, de verdad que uno puede quedar confundido. Pero al leer Josué, de las advertencias que está haciendo Josué, en cuanto a que no se olviden de la ley, en cuanto a no se les ocurra, ¿cierto?, hacer las cosas a su acomodo, no lo hagan, ¿cierto? Vuelvan a la ley, recuerden. ¿Cuál era el problema, mis hermanos? ¿Cuál era el problema? El problema finalmente es que si el pueblo dejaba de practicar esto, el pueblo de recordar las palabras iba a ser muy fácilmente llevado. ¿Por qué? Por la dinámica de esas naciones, ¿cierto? Es muy fácil, mis hermanos,
que nosotros nos dejemos llevar por la dinámica del mundo. Cuando no estamos fortalecidos en las disciplinas espirituales, claro que sí. Usted como creyente no ora. Usted como creyente no lee la palabra. Usted como creyente no tiene, no se congrega. Usted como creyente, pues la dinámica del mundo poco a poco, ¿qué? Lo va arrastrando. Entonces, ahí sí como dice Vicente o gente, bueno, ¿a dónde va Vicente o a dónde va la gente? Es que yo con esos proverbios no puedo, de verdad, me confundo, yo a veces los digo al revés. Pero allá, donde va la gente, ¿cierto? Donde va la mayoría, ¿cierto? Allá debe estar bien. Entonces el mundo y sus deseos me atrae, sus proyectos de vida, la farándula, los modos de vida, el estilo, ¿cierto? Entonces tenemos los cristianos play, eso sí, yo voy a esto, yo voy a aquello, pero me dejo encantar por el mundo. El cristiano play es el de la apariencia, es el que tiene un paso acá y otro paso acá, pero resulta que eso es peligroso porque dice el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Es decir, y doble ánimo quiere decir un pie acá en el mundo y otro pie acá en la iglesia. Eso no funciona. O tenemos los dos pies firmes donde Dios los ha colocado, o vamos a ser de doble ánimo. De ahí va a depender el éxito de la misión de la iglesia. Hoy, hablando de misiones, el éxito, y estamos hablando de una iglesia, el éxito de las misiones y de llevar a cabo, es una iglesia madura espiritualmente. Y una iglesia madura espiritualmente se reconoce por su dependencia a Dios, porque dependo de Dios absolutamente. Una iglesia que realmente manifiesta la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Quiero llegar aquí, mejor, yo no me quiero perder un segundo de la vida de comunidad. Yo no me quiero perder a ninguno de saludarlo, porque me gozo saludando a todos. Es decir, es una comunidad que debe identificarse porque es reflejo y semejanza ¿de quién? Imagen y semejanza de Dios. ¿Será que Dios quiere tener comunión con todos y cada uno de nosotros o no? No, yo no tengo, así como nosotros, o Dios de pronto es así. Y el hermano de la camisa a cuadros, yo no me acuerdo, pero ay, lloro por él. ¿Y cómo se llama? No tengo ni idea. Pero, ¿cómo está orando por él? ¿Cómo sabe su necesidad? ¿Cómo usted quiere venir acá a estar orando por una comunidad que no conoce? Es decir, vamos ahí, es decir, el pueblo tenía que tener ese sentido de comunidad, tenía que obedecer, no un hombre, no dos hombres. ¿Quiénes? Todo el pueblo tenía que conocer la ley de Dios. Todos tenían que vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y Dios no escogió a un hombre, sino escogió a un hombre, que sabrán, para que en él sean que benditas todas las familias de la tierra, las naciones. Así que mis hermanos, el pueblo acá sí funciona la máxima, no en la democracia del mundo, pero acá el pueblo unido en los propósitos de Dios, añádele a eso porque de pronto usted confunde, ¿cierto? El pueblo unido en los propósitos de Dios jamás será vencido. Esa fórmula sí funciona. Porque la iglesia se puede unir en malos propósitos, ¿sí o no? Claro que sí. Ya no, es que la mayoría decidimos esto, la mayoría, pues vaya a Corinto y verá los problemas tan grandes por la mayoría. Ahí tenemos ejemplos en que no una comunidad necesariamente es madura. No podemos ser 1000 personas, pero podemos ser 999 personas inmaduras en la fe. Así que la madurez en la fe está determinada directamente por mi ¿qué? Por mi dependencia de Dios. Una iglesia madura espiritualmente es una iglesia que depende de Dios. Yo no entiendo, ¿verdad? Y no entendemos cómo, por ejemplo, en el caso de Acán, o sea, si vamos al caso de Acán, Josué tuvo que enfrentar, viendo a Acán, los beneficios, la bendición, el rescate, ¿cómo a Acán se le ocurre quedarse con cosas? Es decir, desobedecer a Dios, ¿cómo se le ocurre? Pero es que acá podemos tener muchos Acán. Yo puedo ser un Acán, comienzo a hacer las cosas a mi acomodo. Después de todo lo que el Señor ha dado, después de todo lo que el Señor me ha bendecido, y querer más a mi acomodo. Peligros, así que lo más peligroso de la comunidad, lo más peligroso para el pueblo, era el mismo corazón del pueblo. Porque si el pueblo no guardaba ese corazón, se iba a desviar. Se iba ¿a qué? A contaminar. Miren, parte de todo eso era que no se les ocurriera ¿qué? Tener mezcla, ¿cierto? Para que no os mezcléis con esta, es decir, no hagan matrimonios con personas paganas. No hagan matrimonios
con naciones impías. No hagan matrimonios con naciones inmorales. Eso no está permitido. Pero al fin y al cabo, Dios dice, esto es lo que digo yo, pero si usted lo quiere hacer, allá usted. Pero vendrán sobre su vida, ¿qué? Consecuencias. Consecuencias, ¿cierto? Dios llama a un pueblo, ¿cierto? Y hoy la iglesia, mis hermanos, estamos pasando por tiempos críticos. Ya muchas comunidades que hay antes, sobre todo en otros países, pero eso acá también se va a ver, de pronto se está viendo, muchas comunidades que eran conservadoras en sus costumbres, ya están celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo, ya están siendo un poco más relajados, ya se casan 1, 2 veces, 3 veces, no me gustó esta, me separo, me voy. Es decir, hay una inmoralidad y una falta de convicción en la iglesia hoy, ¿pero por qué? Porque es que si leyéramos esto mucho más seguido y mucho más profundo, esto sería otro precio. Pero no, nos tiene llevado el Face, nos tienen llevado las redes, nos tienen llevado la cantidad de bobadas y basura del mundo. Y esto era lo que Dios quería evitarle al pueblo. Ojo, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros, de verdad, rechazamos lo mejor para nosotros que viene de Dios. Nos gusta, ¿cierto?, la basura. Nos encanta, ¿cierto?, esas cosas. ¿Por qué estamos peleando con esa naturaleza? Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios que nos ha dado lo mejor para nosotros. Todo lo ha dado. Pero a nosotros sí que el pueblo tristemente iba a tener que esos matrimonios paganos. ¿Y qué pasaba? ¿Había algún problema casarse con una mujer extranjera? No. Vos se casó con una mujer extranjera, ¿se acuerdan? Pero ¿cuál era el problema? Es que no todas eran como Ruth. Si todas las extranjeras fueran como Ruth, pues bienvenida. Pero no, eran mujeres que iban ¿a qué? A desviar el corazón del creyente. ¿Se han escuchado eso? Yo lo he escuchado y lo escuchaba en una época cuando yo no era pastor. No, hermano, yo la convierto. Yo sé que en el noviazgo yo la convierto. Déjemela. No, mi hermano, el noviazgo no es un escenario para convertir a nadie, ¿cierto? No, pastor, yo convierto a ese chico. ¿Lo convirtió en qué? ¿De príncipe a sapo, como dicen algunos? ¿Cierto? De príncipe se convirtió en sapo. No más. Va a ser así, ¿no? Dios conoce nuestro corazón, no hay manera de engañar a Dios. No hay manera de engañar a Dios. Acá podemos estar todos bonitos, sabiendo que todo lo hacemos. No, Dios conoce nuestro corazón. Dios va a conocer. Mire acá que esto es la constante de Dios y siempre nos va a decir sobre toda cosa guardada que guarde su corazón. Porque Él que mana la vida. Mis hermanos, ¿cómo está guardando su corazón? ¿Cómo está guardando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? ¿O estamos fundamentados en la palabra? Es decir, guardar quiere decir no permita que en su corazón entren cosas que van a manchar su vida, su santidad. No permita esas cosas. No permita. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su santidad? ¿Cómo le está guardando? ¿Cómo se está blindando ante el pecado? ¿Cómo se está blindando ante el orgullo? ¿Cómo se está blindando ante el rencor, ante la amargura, ante la falta de perdón? ¿Cómo se está blindando usted? El pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones, pero no hay manera de ser luz a las naciones. No hay manera de ser luz a las naciones si no obedecemos su palabra. No hay manera. Eso no se gana por simpatía. Eso no es un trabajo de empatía. Eso no es un trabajo de voy a ser simpático con el mundo. No, es un trabajo de responsabilidad espiritual, mis hermanos. De autoridad. De autoridad por la palabra y en la palabra. Mire lo que están predicando en otros contextos. ¿Qué están predicando? Están entreteniendo a las personas con prosperidad, con que todo te va a ir bien,
con que tú eres un campeón, con todas estas cosas, ¿cierto? Estaba incluso la dinámica del mundo. Mire lo interesante. La dinámica del mundo nos está llevando a despersonalizar o deshumanizar, ¿cierto? Estamos hablando con el hermano, a deshumanizar nuestra vida, es decir, a quitarle el ingrediente humano. Y estaba leyendo un artículo, parte de un libro, ya después les compartiré, es muy interesante. Hay que leerlo con pinzas, ¿cierto? No es un libro cristiano, es un libro que nos hace una lectura de la corriente al día de hoy, de una lectura social. Pero esa despersonalización, con este solo hecho, imagínense, usted dice, tengo pico y placa. ¿Quién tiene pico y placa? A ver, ¿quién tiene pico y placa esta semana? Bueno, algunos. ¿Lo tiene usted o lo tiene su carro? Ya comenzamos, ¿cierto? Ya comenzamos a despersonalizar. Es decir, uy, no, es que entonces, en otros contextos, uy, ¿cómo es que dicen? Rocío, cubro con la sangre de Cristo mi carro. Como si el carro estuviera pecando, como si el carro fuera a fornicar, como si el carro fuera a adulterar. No, eso no es para eso. A ver, cuando usted se queda sin batería en el celular, ¿usted qué dice? Me quedé sin batería. No, usted no, fue el celular que se quedó sin batería, por favor. Me quedé sin datos. O sea, perdió el cerebro, le cortaron las neuronas, ¿qué? Pero si ve que eso tan sutil, nos despersonaliza hasta que nosotros no nos sentimos culpables, sino la dependencia nos hace, pues eso. De verdad que hay que hacer una lectura muy interesante, muy interesante. A veces las personas, y yo molesto mucho a unos consiervos, no puedo ir porque tengo pico y placa. Y yo, pues pico y placa lo tiene usted puede venir en Transmilenio, no. Claro, ¿cuál es el problema? El carro es el que tiene pico y placa. O sea, por favor, no se animalice de esa manera, ¿cierto? Porque comenzamos a quitarle y ya ni siquiera las decisiones, ahora hasta la inteligencia artificial. Ahora ni siquiera tenemos que marcar el celular. Llamar a María. Llama a María, listo. Y marca a María, listo. Entonces estas cosas de no guardar nuestro corazón van a hacer que las cosas del mundo comiencen ¿a qué? A entibiar nuestro compromiso con el Señor. Ya la Biblia en audio, ya la Biblia dramatizada, ya la Biblia en 4D, en 5D, en 6D. Una cantidad de experiencias. A veces la pregunta, ¿qué pasaría si usted viera la columna de fuego literalmente en su casa? Uy, pastor, ahí sí me convierto. Es que no estaba convertido, ¿no? Se convierte en cenizas porque ya hoy tenemos que la palabra profética más segura, completica. Ya no necesitamos columna de fuego, ya no, ni nube, tenemos la palabra completa. Hermanos, dice la palabra, Dios nos da sus mandamientos no para molestarnos, pero es que a veces los tomamos como una carga pesada. Oiga, y a veces somos curiosos. ¿Y será que eso de cumplir los mandamientos nos hace legalistas? De pronto hasta nos volvemos legalistas, pastor. Uy, no, tampoco hay que ser tan legalistas, ¿no? Eso mejora nuestro acomodo, ¿no? No va a funcionar. El paralelo con la iglesia es decir, es un paralelo y un contraste impresionante porque Dios escogió al pueblo de Israel para ser un pueblo de ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y Pedro nos enseña también que ¿qué? Que nos escogió para ser ¿qué? Nación santa, pueblo escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también a la iglesia le dice, ¿qué le dice? No os unáis en yugo ¿qué? Vamos a capítulo 2 de primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, discúlpeme, segunda carta a los Corintios, capítulo 6.
Muy bien. Hace falta fondo musical, ¿no? Porque eso todo charro, todo plano, la predicación. Ah. Entonces, ponerle swing, como dice un hermano, ¿no? Ponerle swing a la predicación. Dice acá, segunda carta de los Corintios, capítulo 6, capítulo 6, versículos 14 al 17. No os que unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, por favor, entendamos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿A qué está comparando a los incrédulos? Pues a Satanás. Es decir, ¿por qué quiere los deseos del mundo? ¿Por qué quiere parecerse al mundo? ¿Por qué quiere ser igual al mundo? ¿Por qué quiere usar lo mismo que usa el mundo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Acordémonos que nuestro templo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Por eso es tan grave, y lo que dice el que se junta a una ramera o una carne, es con él. Es decir, porque es templo del Espíritu Santo. El pueblo tenía que entender que era un pueblo santo, que no debía darse ¿a qué? A la fornicación, al adulterio, a los actos inmorales, porque estos pueblos eran conocidos por su idolatría, por su paganismo, pero sobre todo por su inmoralidad sexual. Su inmoralidad sexual. Así que si usted ve en Levítico 17-18, ahí hay actos de inmoralidad sexual no permitidos. Y si hay actos de inmoralidad no sexual no permitidos por Dios, es porque había práctica de esos actos de inmoralidad sexual. O sea, si no hubiera actos de inmoralidad sexual, no diría Dios, no hagas tal cosa, no adulteres, no forniques. Si no hubiera, pues porque hay, es que Dios está diciendo, ojo, ojo con esas cosas. Le está diciendo al pueblo y a la iglesia. ¿Y qué acuerdo entre? Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, mis hermanos. Es que esto se nos olvida. Y comienza a entrar por nuestros ojos ¿qué? Basura. Videos, pornografía, cosas que afectan y ensucian el cuerpo, el templo. Comenzamos a escuchar cosas, a hablar cosas, ¿cierto? Hablar. Y dice, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré ¿qué? Su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto de la obediencia es algo muy serio para el Señor. Esto de la obediencia es algo de verdad muy crítico para nosotros. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Y Dios nos ha reunido, miren. Nos ha reunido acá de toda lengua, de toda tribu, de toda región. Y hemos hablado que hay barreras entre nosotros. Barreras de pronto académicas, económicas, políticas, sociales. Hay barreras, acá hay de edad, ¿cierto? Jóvenes, viejos, ricos, pobres, es decir, hay todo. Y que efectivamente nosotros tenemos que entender, nosotros como iglesia, hablando de misiones, que este es el presupuesto que Dios ha establecido para hacer misiones. Ahí, usted mira a su hermano, ahí está, ¿cierto? Ahí no están los grandes misioneros de la historia, está su hermano y con ese hermano es que ¿qué? Tenemos que hacer misiones. El pueblo de Israel, había choques entre las tribus, choques entre las familias, pero al fin y al cabo ellos tenían que aprender ¿qué? Vivir en comunidad, ¿para qué? Para ir y llevar la luz a las naciones. Obedezcamos a Dios en todo. ¿Sabe que es más fácil seguir un mal modelo que un buen modelo? ¿Sí o no? A ver. Por favor, póngase zapatos duros porque voy a pisar callos. Mentiras, no. Bueno, pisaré primero los míos.
¿Por qué cuando dice, oiga hermano, porque llegó tarde? Ah, pero mire, el resto también llegó tarde. ¿Por qué no lo contrario? Oiga, ay, ¿por qué el resto sí llegó temprano? ¿Por qué no sigue al que llegó temprano y en lugar de seguir al que llegó tarde? ¿Cierto? Mucho mejor. Pero a nosotros nos gusta cambiar la óptica. Porque lo hacemos ¿qué? A nuestro acomodo. ¿Y por qué tengo que llegar? ¿Y por qué tienen que llegar tarde? ¿Por qué tengo que leer la palabra? Bueno, porque más bien no dice, oiga, yo quiero leer la palabra intensamente, tal como lo hace mi hermana. Hay hermanos acá en la iglesia, qué bendición. Dedican que pueden dedicarle 2, 3 horas a la palabra. Es una bendición, de verdad. Pero es como cuando uno hace la pregunta al mundo. ¿Usted dice mentiras? ¿Y cuál es la respuesta que nos da el mundo? Ay, pero ¿quién no dice mentiras? No, a usted le estoy preguntando. Mis hermanos, así que el corazón del pueblo se desvía por los malos modelos y el creyente también muchas veces, y tristemente es la realidad, seguimos más fácil los malos modelos que los buenos ejemplos. Es así. Seguimos más la indisciplina que la disciplina, ¿o no? Claro. Seguimos más la crítica que el ánimo. Mucho más fácil criticar que animar. Y se nos olvida algo. Y es que necesitamos nosotros, Dios no nos necesita, nosotros sí necesitamos a Dios. Pero Dios quiere, así como el pueblo, que fuera una comunidad que se amara, que reflejara el amor de Dios entre la misma comunidad, quiere lo mismo de nosotros, ¿o no? Claro que sí. Y guardar el corazón es, cumpla. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14, 23. Es decir, esto es básico entender esto como pueblo, como comunidad, no como individualidad. Como comunidad va a ser fundamental nosotros cómo entendemos esto. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice acá. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Nos desgastamos pidiéndole a Dios cosas. Señor, dame esto, dame aquello. Pero no guardamos sus mandamientos. ¿Eso como para qué? Para eso está el cajero electrónico, ¿no? Pues vaya y usted pídale al cajero. Pero se nos olvida ese tema. Pero es maravilloso, mis hermanos. ¿Sí notamos lo maravilloso que dice ahí? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos. ¿Esto no es fabuloso? O sea, ¿esto no es mejor que un palacio? ¿Esto no es mejor que una mansión? ¿Esto no es mejor que cualquier estrato 20? Por supuesto. O sea, ¿para qué un palacio si la presencia de Dios no está ahí? Pero esto es cumplir, guardar su palabra. Es decir, hay que cumplirla, hay que conocer. Hace poco he estado, y bueno, acá también lo he enseñado, que si nosotros realmente tuviéramos una comunión estrecha con Dios, una relación de verdad fuerte con Dios, se reduciría el número de, ay pastor, ore, a ver si esto que va a ser la voluntad de Dios. A ver si de pronto es la voluntad de Dios. Seguimos orando así porque no conocemos a Dios. Juan 14, 23, Mateo 7, 21, libro anterior, Mateo 7, 21, y uy, esto es tremendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está
en los cielos. Uy, yo amo, ¿cierto? Y el peligro, y fíjense acá, sí, había personas que decían que, Señor, Señor. Pero nos hace también pensar que eran personas que no hacían la voluntad de Dios. Uy, yo amo esto. Yo amo las misiones. Wow. Hay un ardor. Y me hace acordar de una hermana. Yo estaba, todavía no era pastor, era líder de un grupo. Esta hermana me llamó porque teníamos reunión de ministerio. Y ella me estaba compartiendo por teléfono en esa época. Uy, hermano, no, y por eso digo ardor, yo tengo un ardor por los niños de África. Las misiones. Mejor dicho, como ella me hablaba, el teléfono se volvía caliente, del mismo ardor que tenía por las misiones. Me dice, pero hermano, yo no lo llamo a esto. Después de media hora diciéndome su ardor por la misión. Es que está nublado, yo creo que va a llover, yo creo que como que hoy no voy al grupo. Un simple y ya le espantó. ¿Cómo va a ser misiones? ¿Cómo va a ser misiones? Es decir, si nos cuesta llegar a tiempo? O sea, qué locura. Pero ardemos, ¿cierto? Ardemos por hacer la voluntad de Dios. Pero nos cuesta. Qué cargo. Y pastor, madrugar un domingo. No. A las 9:30 de la madrugada, pastor, tenga compasión de mí. Pero vamos ahí, ¿no? O sea, estas son cosas que a mí también me están golpeando, no crean. Son cosas que me hacen pensar, que yo digo, uy, si yo amo, ¿y saben qué? A veces uno puede amar más el ministerio que a Dios mismo. Es un peligro. Decir amar a las misiones, decir amar al ministerio, decir amar el llamado, puede también ser un peligro, porque podemos estar amando y desplazando a Dios. Claro que sí, puede funcionar. Mis amados hermanos, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Esta palabra es lo que el pueblo de Israel tenía que entender. Viene de la palabra eterna de Dios, de un Dios santo, de cómo el modelo lo tenemos perfectamente, y es un modelo que vino de parte de Él. Alguien que obedeció, alguien que entendió, alguien que se dolió por la iglesia de verdad, alguien que se dolió por el pueblo, porque a veces amamos cosas pero no nos dolemos por la iglesia. No nos interesa la vida de la iglesia, no nos interesa la necesidad del hermano, nos interesa de pronto la comodidad de los pocos hermanos, pero el resto ¿qué? Hay necesidad, ¿cierto? Siempre los mismos, pero es que hay más hermanos con los cuales usted se comunica. Hay más allá, mis hermanos. Y dice acá, y lo sabemos incluso de memoria, Filipenses, ¿cierto? Capítulo 2, ¿cierto? Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8, para terminar. Y dice acá, haya pues en vosotros, ¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, a él sí le dolió realmente la iglesia. A él sí le dolieron las misiones. A él sí le dolió el pueblo, porque no tenía necesidad, mis hermanos, de venir acá. Pero mire el infinito amor de él. Allá pues, ¿cierto? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no renegó por los dos ladrones que lo acompañaron. Mire, ahora morir acá y con dos ladrones que no quiero morir. Él no renegó de sus hermanos, él no renegó, sino por el contrario, murió por todos y cada uno de nosotros. Eso debe a nosotros unirnos como un pueblo, como un solo hombre, obedecer la palabra de Dios y que no se nos olvide, Jehová vuestro Dios. Coloquémonos en pie, mis hermanos.
Bendito Padre Celestial, te agradecemos por el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque una vez más nos confrontas. Una vez más, bendito Señor, hablas a nuestra vida. Señor, esta palabra de verdad que es necesaria para nuestras vidas, para confrontarnos frente a lo que tú has hecho en nosotros, pero como muchas veces te pagamos, Señor. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor. Perdona nuestro pecado, porque todas estas cosas te ofenden a ti primeramente, Señor. Pero Señor, perdona porque no reconocemos que tus mandamientos, Señor, nos blindan contra el pecado. Que tus mandamientos es tu carta de amor para nosotros. Que tu palabra, bendito Padre, es la bendición más grande que podemos, Señor, tener, porque es palabra viva y eficaz. Y parte de esa bendición, Señor, la podemos recibir, la podemos conocer y la podemos entender, porque nos has dado tu Santo Espíritu en ese nuevo nacimiento. Padre, perdona nuestra falta de memoria, el no reconocer lo que tú has hecho. Perdona si no hemos sido luz al mundo, Señor, a los que nos rodean, conforme a tu deseo, conforme a la embajada que tú nos has dado, Señor. Oramos, buen Dios, para que todos aquellos que han escuchado este mensaje, de pronto acá en este lugar o a través de los medios, Señor, y no han recibido el regalo de la vida eterna, que sea la oportunidad, Señor, de que se arrepientan, de que reconozcan su necesidad de un Salvador y de que reciban esa vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por esa obra que sin necesitarnos nos has llamado, nos has escogido, nos has apartado como tu iglesia para hacer luz a las naciones, Señor. Hoy, Señor, recordando esta obra misionera y pidiendo tu dirección para que todo lo hagamos conforme a tu voluntad, porque tú, Señor, eres Jehová nuestro Dios, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Sigamos adorando al Señor, mis amados hermanos, y recordemos de esa gracia que el Señor nos ha dado. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego
gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya no hay cadenas y libre soy, mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya no hay cadenas y libre soy, mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya no hay cadenas, ya no hay cadenas y libre soy, mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor, amor sin fin, sublime amor, amor sin fin, sublime amor. De igual forma, amados hermanos, dispongamos nuestro corazón para las ofrendas, lo que hemos propuesto en nuestro corazón, que el Señor sea glorificado por medio de ello. Oremos por las ofrendas. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, porque eres justo, eres misericordioso. Gracias por el perdón que nos ofreces día a día. Gracias por permitirnos servirte, Señor. Es un privilegio y es un gozo, Señor. Y te ruego que juntos como iglesia podamos tener ese gozo de servirte
en cada lugar en donde tú nos pongas, Padre, en nuestros trabajos, en nuestras familias y acá como iglesia, Señor. Te ruego que nos ayudes a ser una iglesia unida, Señor, una iglesia sensible a las necesidades de los hermanos, a las necesidades de nuestro pastor, de su familia, de los siervos que están dispuestos a entregar sus vidas para ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos has desamparado, por el sustento que día a día tú nos das, Señor, porque nos das lo que necesitamos y muchas veces nos das mucho más de lo que necesitamos, Padre. Y de igual forma, Señor, queremos ofrendarte a ti, queremos presentar estas ofrendas delante de ti, pero aún, Padre, ayúdanos que como iglesia, gracia en abundancia, nos presentemos delante de ti, Señor, todos los días como un sacrificio vivo, santo y agradable, Padre. Obra en nuestros corazones, Padre, que la palabra que acabamos de escuchar no quede simplemente en una predicación más, sino que obre en nuestros corazones y transforme todo nuestro ser. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Vamos a decir una vez más que tú eres la roca eterna. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda
nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. Damos la gloria al Señor, seguimos adorando y vamos a terminar este tiempo de alabanza, recordando lo que el pastor nos dijo hace un momento, Josué 1, 7, 8 y 9, pero en este caso Josué 1, 8 dice precisamente eso, que nunca se aparte de su boca este libro de la ley. Démosle la gloria al Señor y vamos terminando este tiempo de alabanza y de adoración. Nunca se apartará. Cantamos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, tú meditarás en él.